Buenos días y bienvenidos al webinar de hoy, concretamente el último que realizaremos de este año 2022. El webinar de hoy es a cargo de nuestro asociado Pugmatic, que nos explicarán cómo los principales compradores de publicidad se centran cada vez más en tener esa cadena de suministro de publicidad digital más eficiente y más eficaz. Y para profundizar en esta temática, contamos con la participación de Gadea Rodríguez, que es la directora asociada de soluciones para anunciantes para el sur de Europa de Pugmatic, con Miguel Fernández Gil, que es el director Publisher Development para el sur de Europa de Pugmatic, y también con Quique Rodríguez, que es Managing Director de Videohéroes TV. Gracias a los tres. Es un placer contar con vosotros en la jornada de hoy, esta última jornada de webinars del 2022 de IAB Spain. Permitidme, antes de daros paso, informar a la audiencia que al final del webinar vais a dar respuesta a todas sus preguntas y que para ello utilicen el botón de preguntas y respuestas, que es mucho más fácil para vosotros poderlo gestionar. Y ahora ya sí, sin más dilación y reiterando el agradecimiento por vuestra participación en la jornada de hoy, os damos paso y comenzamos. Adelante, Miguel. Bueno, pues muy buenos días y muchísimas gracias, Belén, por esta oportunidad que nos dais. Y bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia que se ha podido conectar hoy. Sabemos que es una semana complicada de fiestas y demás, celebraciones, comidas de empresas y demás, y por eso os queremos agradecer vuestra asistencia, ¿no? en directo. Para los que no estéis en directo, se va a grabar la ponencia y luego la vais a poder ver en cualquiera de los canales de streaming de la IAB, ¿vale? Quería también agradecer los buenos resultados que hemos tenido en Pugmatic, en España, y sobre todo agradecerlo a nuestros clientes y a nuestros partners, como el que hoy tenemos aquí con nosotros, con Videogiros, que está Enrique Rodríguez, Quique. Y bueno, y decir efectivamente que en España contamos con un talento en cuanto a tecnología y compañías españolas, ¿vale? Que están creciendo muchísimo, no solo en España, sino en otros países, y que hacen que el negocio de España, la verdad, que sea pues cada vez más grande, ¿no? Gracias al talento de estas compañías, de estos emprendedores, compañías como Videogiros, otras que podéis conocer como Rich Audience o como SIGTAG, que las conocéis y que hacen que el mercado español sea pues mucho más grande, ¿vale? de lo que normalmente sería. Así que muchísimas gracias a todos. Y bueno, y hoy efectivamente, como introducía Belén, vamos a hablar de lo que es la supply chain. Y bueno, ¿y qué es la supply chain dentro de lo que es el entorno digital? Bueno, pues es como en cualquier otra industria, estamos hablando de lo que es la cadena de suministro, ¿no? Es decir, cómo llega a lo que son los compradores, ¿vale? En este caso, pues agencias, a toda la parte de programática de los DSPs y demás, cómo llega ese suministro, ¿vale? Ese inventario de la mejor forma para que sea más eficiente para los anunciantes y compradores, ¿no? Y lo primero, como contexto, pues, y un poco para introducir esta cadena de suministro, pues lo que estaréis de acuerdo conmigo que últimamente pues toda esta cadena pues ha sufrido un montón de cambios y se ha hecho pues muchísimo más compleja, ¿no? Hay un montón de intermediarios digitales, DSPs, SSPs, compañías de tecnología, de data, bueno, un montón de actores, ¿no? que han hecho que esta supply chain sea cada vez más compleja, ¿no? Por otro lado, está el tema del valor que llega a los anunciantes, ¿no? De los compradores, y es decir, que ellos, todo el dinero que meten en su compra de medios, pues quieren que obviamente sea en publicidad directa vista por los usuarios, ¿no? Y entonces hay todos estos intermediarios a veces pues han hecho que hay una serie de costes tecnológicos entre medias, ¿vale? Que ha dificultado un poco
el que llegue todo ese valor a esa compra, ¿no? Luego hablamos también de la eficiencia. Cada vez son más tipos de inventarios, ¿vale? De pantallas, diferentes tipos de campañas, ¿no? Y los workflows en las compras de medios digitales pues se han ido cada vez haciendo más complicados y demás, ¿no? Y entonces pues hay que buscar una eficiencia, ¿no? En ese workflow en esa compra, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también todo el tema de la transparencia, que es muy importante y que, bueno, que sabemos que bueno, ha habido desde siempre, pues han intentado algunos malos actores, ¿no? del entorno digital, pues hacer lo que llamamos, ¿no? fraude, ¿no? Y que no toda esa publicidad que realmente se está comprando, pues a veces realmente sea publicidad real como tal. Vale, pasamos a la siguiente. Y entonces, en ese sentido, nosotros, desde Pubmatic, ¿cómo vemos que tiene que ser esa supply chain, ¿no? Esa cadena de suministro, ¿cómo debe ser, ¿no? ¿Y qué estrategias creemos que nosotros son las más importantes para poner en valor a esos compradores, ¿no? Entonces, nosotros lo basamos en estos 3 puntos que veis en la izquierda, ¿no? Creemos que las estrategias y los partners con los que tenemos que trabajar, y partners tecnológicos, tenemos que estar hablando de omnicanalidad, ¿vale? Y luego lo vamos a ver un poco, pero estamos hablando omnicanalidad en todos los aspectos, ¿no? No solo en tipos de pantallas y demás, sino también en tipos de compras, etcétera, etcétera. Por otro lado, creemos que es muy importante toda la parte de addressability, es decir, que el poder identificar a todos esos usuarios, ¿vale? De la forma más eficiente posible y que esa data, ¿no? que siempre estamos hablando, sea lo más accionable posible, ¿no? Sobre todo además con todo el tema famoso del cookieless y demás, de todo lo que viene. Entonces tenemos que basar estrategias también, unas buenas estrategias de targetización y de data, ¿no? ¿Y todo eso para qué? Pues para que realmente esa cadena de suministro, esa compra al final de los compradores y demás, sea lo más efectiva posible. Al final queremos el mayor valor para el comprador, pues tenga la mayor visibilidad, es decir, que cumpla los KPIs que realmente los anunciantes están pidiendo. Y pasamos a la siguiente. Vale, siguiente. Entonces, hablando de omnicanalidad, ¿no? Como os decía, pues, ¿cómo entendemos nosotros la omnicanalidad? Bueno, pues desde todos los puntos de vista, ¿no? Y por un lado, pues estamos hablando de omnicanalidad en todo tipo de pantallas, es decir, hablar no solo de la parte de desktop, sino también, obviamente, de la parte de mobile, de tablet y ahora mismo también de la parte de Connected TV, ¿no? Es muy importante. Pero también estamos hablando de todo tipo de formatos, de display, de vídeo, de OTT, in-stream, out-stream, ¿vale? Tenemos que hacer estrategias que puedan estar recogiendo todo este tipo de pantallas, de formatos, etcétera, etcétera. Pero también cuando hablamos de la compra programática, también es muy importante trabajar con un partner que nos ofrezca todo tipo de las soluciones de compra que hay ahora mismo en el mercado, ¿vale? Tanto la más básica como puede ser el Open Exchange o el poder acceder a curated packages, ¿no? O también otros tipos de compras que están demandando tanto los compradores como también los vendedores, como son los private marketplace, el programmatic direct, el programmatic guarantee, ¿vale? Entonces necesitamos establecer todo tipo de estrategias, no solo basarnos en una compra en Open Exchange, sino tenemos que estar manejando todos este tipo de estrategias. Y para ello también, obviamente, es muy importante, y nosotros que estamos siempre muy cerca de los medios de comunicación, de los publishers, bueno, pues trabajar con publishers en los que se puedan cumplir toda esta omnicanalidad, ¿no? Todo este tipo de pantallas, de formatos, etc. Entonces, nosotros a nivel mundial, obviamente, somos estamos presentes en todo el mundo, con una presencia muy importante en Estados Unidos y demás. Tenemos todo un ejemplo, pero aquí en España, pues también tenemos toda una serie de proveedores, de publishers, ¿vale? Que nos ofrecen todo este tipo de omnicanalidad, ¿no? Y que podemos hacer frente y valernos de ellos, ¿no? Para crear una buena estrategia de omnicanalidad. Y en este sentido también, si quieres pasar la entera, Adea, gracias.
es muy importante, ¿no?, hablar del tema de la calidad, ¿no?, de los inventarios, ¿no?, que muchos de ahí se parte, ¿no?, un poco la cadena de suministro al final, pues que estamos hablando, pues eso, del inventario, ¿no? Entonces, lo primero que es muy importante es establecer esa calidad del inventario, ¿no? Entonces, para ello, quería incidir un poco en las herramientas que tenemos ahora mismo y que muchas han partido precisamente de la IAB, ¿vale?, a nivel internacional, que son toda esta serie de códigos, ¿vale?, y de ficheros, ¿vale?, que están alojados tanto en la parte de los publishers como también en la parte de las tecnologías, de los SSPs, ¿vale?, como es el ADS TXT o el seller JSON, ¿no? En un principio surgió el primer fichero que estamos hablando, ¿no?, el TXT, que es básicamente donde los publishers lo que hacían era poner, ¿no?, a quién estaban permitiendo vender sus inventarios, ¿vale? Y entonces, bueno, pues era una buena primera referencia en este sentido para que los compradores supiesen si estaban permitidos determinados compradores a vender esos inventarios, ¿no? Y en segundo lugar, apareció un poco más tarde toda la parte del seller JSON, que es un fichero que está más en la parte precisamente de las tecnologías como la nuestra, de los SSPs, ¿vale?, en las que ponemos a disposición de los compradores, de los DSPs y demás de las agencias, en las que incidimos en quién está comprando directamente esos inventarios y quién lo está comprando de una forma, haciendo una intermediación, ¿vale? De manera que se sepa perfectamente el mercado qué es lo que está comprando, ¿no? Obviamente el fichero TXT, pues, en toda la parte de aplicaciones y de Connected TV evolucionó al app TXT, ¿vale? Y entonces es realmente un calco de lo que es el fichero en display en desktop, pero en la parte de aplicaciones. Y luego, muy importante, en que la última iniciativa de la IAB en este sentido de calidad, que es el Supply Chain Audit, ¿no?, que esto obedece sobre todo a toda la parte últimamente de nuevos inventarios de Connected TV, ¿vale?, que efectivamente es muy importante ahora mismo, y que es otra vez otro fichero más en el que se da una información muy válida a los compradores, pues de quién es el productor de ese contenido que estamos viendo, qué tipo de serie es, qué tipo de contenido, una serie de información que se pasa en el fichero y que hacen que obviamente el comprador pues tenga mucho más claro qué es lo que está comprando, ¿vale? Y nada, ya sin más, le paso la palabra a Gadea, que va a seguir con la presentación. Gracias, Miguel. Bueno, yo voy a hablaros de la parte de addressability o de cómo hacer el targeting para esas campañas digitales. Yo estoy más en la parte de demanda dentro de PubMatic, entonces hablaré un poco de cómo estamos ayudando a los compradores a tener esa transparencia en la cadena de suministro programática y cómo puede ayudar a mejorar los resultados. Entonces, para nosotros hablar de targetización o de addressability es hablar de una buena estrategia de data. Y una buena estrategia de data, al final de lo que se trata es de poder activar toda la data que el mercado pone a tu alcance desde un único punto de acceso. Nosotros desde PubMatic hemos desarrollado una herramienta que se llama Connect, que lo que hace es facilitar esa activación, bien por el lado del publisher o del anunciante, de una manera muy sencilla y a través de un solo acceso. Entonces, por mencionar un poco lo que puede aportar el publisher, el comprador, perdón, a la estrategia con su data, debemos señalar la First Party Data como principal motor que puede ayudar a conseguir ese performance en escala, a transaccionar esa data a través de todo el Open Internet con el inventario de los publishers. Entonces, como data subsets, tenemos herramientas que se pueden integrar con CRMs de cliente, con CDPs, con DMPs, de manera que toda la data que tenga disponible el comprador, el buyer, se puede utilizar. También podemos aplicar a las campañas todos esos objetivos de data de campañas, bien presentes o pasadas que hayan tenido. Todo el performance también es bastante interesante ver cómo una campaña ha venido actuando durante un tiempo y aplicar ese tipo de data a la consecución de nuevos objetivos o incluso a mantener ciertos KPIs. Y también podemos hacer un matching con la data de los clean rooms, de diferentes clean rooms con los que trabajamos, de manera que el cliente pueda maximizar ese poder de su first party data.
Por el lado del publisher, de lo que se trata es que el publisher pueda dar aún más valor todavía a la calidad de su inventario, añadiéndole data, curando, como decimos nosotros. Entonces, esa información, esa data subset puede ser desde una publisher signal. Vosotros pensad que nosotros en la Bit Request recibimos un montón de información en cuanto a esa impresión, bien sea pues, el tipo de device, el tipo de conexión al que está conectado ese usuario, el modelo de terminal desde el cual está navegando. Entonces, toda esa información puede ser utilizada para la consecución de objetivos. Tenemos también la Publisher First Party Data, súper valiosa también. Bien pueden ser segmentos que sean más estándar de acuerdo con la IAB, o a lo mejor puede ser algo más ad hoc que el publisher puede crearos a vosotros compradores, o que incluso cree de forma proactiva para tener disponible. Toda la parte de contextual está cobrando mucho peso ahora, puede ser una solución que tenga el publisher desarrollada en la casa, o incluso un third party provider que pueda aplicar esa data sobre todo el inventario del publisher. Y por último, la audiencia con third party cookie, como se ha venido trabajando hasta ahora. Diferentes proveedores también pueden ser segmentos más estándar o algo más ad hoc que pida el comprador para una campaña en concreto. En cuanto a la activación, todo se hace a través de PMPs, se puede trabajar a lo largo de la cadena de todos los productos programáticos. Hemos desarrollado los Auction Packets, que son, a fin de cuentas, un curated marketplace para poder activar esa data por el lado de la oferta. Y todo, por supuesto, en base a una omnicanalidad, como ha contado Miguel. Para nosotros es vital que se empiece a cambiar un poco la manera en la que se hace ese targeting. Históricamente se venía aplicando todo el tema de segmentación por el lado del DSP, que es la herramienta que los traders pues están más familiarizados con ella. Es la herramienta donde ellos setean las campañas, donde definen el presupuesto, definen todas las variables para después comprar en el inventario de los publishers. Pero, ¿qué ocurre? Que nosotros vemos que tiene mucho más sentido aplicar esos segmentos, esos filtros, más cerca de la fuente que genera esa data, que al final es el publisher, ¿no? En esa bitstream que os comentaba, viene toda la información recogida, desde la cookie hasta la IP, diferentes valores. Entonces, lo más cerca que tú coloques ese filtro o esa segmentación del publisher, mucho más reach vas a tener. Por lo tanto, va a haber más opciones de compra y algunos KPIs como la viability o el CTR se van a ver altamente beneficiados. Además, el flujo de trabajo va a ser mucho más efectivo, porque al final tenemos unos pasos para la activación bastante limitados, que son los que son, se hacen a través de una sola plataforma y eso permite tanto el seteo como todo el tema de medición, optimización y seguimiento de la campaña. En cuanto a todo el tema de la filtración de datos o el fraude, nosotros intentamos siempre mitigarlo al máximo. De manera que al haber desarrollado esta solución no se produce ninguna transferencia de ficheros de datos ni nada por el estilo, sino que todo son llamadas que se realizan entre el SSP y el proveedor de data o ese data lake o esa clean room que pueda tener el comprador. Y es muy fácil optimizar en tiempo real porque los datos van a ser fiables desde el minuto cero que se active la campaña, lo cual permite adaptarse muy bien a pues, posibles desviaciones que pueda sufrir una estrategia inicial y poder reaccionar y no perder ese presupuesto o no perder la oportunidad de maximizar ese presupuesto con un retorno de la inversión interesante. Y luego, por último, está la flexibilidad y el control. Al final damos al comprador esa capacidad de que pueda ser independiente y que pueda controlar en todo momento a quién está targetizando, cómo lo está targetizando, dónde le está targetizando, si quiere hacer una targetización en base a horas del día con diferentes fuentes de data, lo puede hacer y eso lo permitimos a través de esta plataforma que os comento. Entonces, las plataformas de PubMatic, nosotros somos un SSP que tenemos 3 tipos de acceso diferentes. Tienen acceso a la misma información, pero de manera diferente, de acuerdo a lo que interesa a cada uno de los perfiles que pueden utilizar estos accesos. Por un lado tenemos el Publisher UI, que es aquella plataforma donde los publishers gestionan todo su inventario, activan pues, los tags, hacen un poco su yield. Después tenemos la MVC, que es la Media Buying Console, es esta consola que hemos desarrollado para que tanto compradores
como proveedores de data puedan tener esa transparencia tanto en la cadena programática, la cadena de suministro programática, como esa independencia para crear sus propios marketplaces, curar su propio inventario, conocer qué inventario hay disponible en PubMatic, y todo ello está transversalmente unido por la plataforma Connect, que es la plataforma de data que unifica todo y que se puede activar desde diferentes puntos, bien sea desde el punto de vista del publisher, del buyer o incluso del data provider. Otro de los pilares que nosotros vemos como primordiales para la cadena de suministro programática del futuro, como comentaba Miguel, es la efectividad. Al final, todo esto se trata en que las campañas funcionen de la mejor manera posible, que el publisher pueda maximizar su inventario y obtener el mayor retorno de la inversión, y que el anunciante consiga esos KPIs que está buscando. Entonces, para nosotros, el dar ese acceso a toda esa visibilidad, a toda esa transparencia de la cadena programática, lo que estamos dando es permitiendo al anunciante que optimice el camino por el cual llega a ese inventario. Y la manera de optimizarlo es tener esa transparencia y conocer exactamente el tipo de integración a través del que estoy llegando, el tipo de intermediario, cuántos intermediarios hay hasta que llego a este inventario. ¿Eso qué permite? Pues permite un control económico brutal, porque al final vas a tener un control de todos los costes que se están generando a lo largo de la cadena, a medida que evoluciona la compra, un control de calidad. Vais a poder decidir si el inventario al que estáis accediendo os parece de suficiente calidad o no, depende del objetivo de la campaña. A lo mejor estáis buscando algo mucho más, con una calidad más premium, y para otras campañas a lo mejor os vale una calidad media, siempre dentro de unos estándares de brand safety y de control de fraude. La innovación se puede concentrar. Si mucha inversión se concentra a través de una misma tecnología, podemos beneficiarnos de esas economías de escala, que lo que permite es reducir costes y permitirnos el mantener esos niveles de KPIs que necesita la marca, o incluso mejorarlos. Y por último, como beneficio damos al comprador esa capacidad de maximizar o de utilizar sus propias herramientas o todas las palancas disponibles en el mercado para obtener sus beneficios, sus KPIs y lo que está buscando. Entonces, desde PubMatic, ese Supply Path Optimization que llamamos se basa principalmente en optimizar las fees. Tenemos herramientas que se dedican únicamente a optimizar esas fees tecnológicas para que al final el anunciante acabe pagando menos. Optimizar el media cost, intentar comprar ese inventario al que estamos intentando acceder, pero de la manera más eficiente posible, a través de todos los diferentes canales o caminos que tenemos para llegar a él, y todo esto se hace optimizando la oferta. Entonces, al final esto es algo que se va retroalimentando a medida que una campaña está activa, y que incluso nuestros algoritmos y nuestro machine learning va aprendiendo cómo maximizar incluso aún más. Por supuesto, está activo en display, en toda la parte de vídeo y Connected TV, que ahora está tomando bastante peso. La targetización se puede hacer a un nivel de Seat ID o incluso a un nivel de DSP. Tenemos diferentes jerarquías donde se puede aplicar tanto estas herramientas de SPO, de Supply Path Optimization, como algo más puntual. Y nosotros, por nuestra parte, también trabajamos mucho en la innovación. No solo en ofreceros los productos que el mercado nos está demandando, sino en trabajar un poco en el futuro, ¿no? En cómo esa cadena de suministro programático está evolucionando y qué podemos ofreceros a mayores para que estéis más a gusto con nosotros y trabajando de una manera mucho más eficiente. Aquí os quería contar cómo es esta plataforma que nosotros hemos desarrollado, que bueno, al final es muy sencilla, es una plataforma muy similar a cualquier herramienta de compra programática. Y lo que permite, sobre todo para mí, es esa capacidad que puede tener el comprador de, por su propia cuenta, explorar el inventario que hay disponible en PubMatic, explorar qué tipo de data hay disponible para curar su inventario, crear esos curated marketplace u auction packets que llamamos nosotros, que al final lo que hace es mantener o intentar acercar al máximo el comprador y el vendedor de una manera muy ágil, muy independiente y sin necesidad de tener que llevar un contacto a través de un mail o contratando un inventario concreto, sino que esto es algo así como el Open, pero curado con cierta información que os ponemos a vuestro alcance, que viene definida por todo el tema que hablábamos de la vida stream, de las diferentes fuentes de datos que hay disponible, tanto del lado del buyer como del publisher. No queríamos tampoco que os quedarais con la idea de que esto es Supply Path Optimization o optimización del camino para llegar al inventario solamente beneficia al anunciante, porque también beneficia al publisher. O sea, esa transparencia que nosotros ofrecemos viene por ambos lados. Es
bidireccional. Si el anunciante tiene transparencia sobre qué está ocurriendo con el inventario, el publisher tiene transparencia sobre todos los anunciantes, la compra cómo se está realizando por el lado de la agencia o del anunciante o del trading desk. Lleva acarreada una eficiencia bastante grande porque al final tenéis que tener en cuenta que nosotros al aplicar esta propuesta que hacemos de aplicar la data por el lado de la oferta, por el lado del SSP, lo que hace es filtrar aquellas impresiones que sabemos que no van a convertir o que sabemos que no van a interesar al DSP, las filtramos antes de ser enviadas. Por lo tanto, nos podemos centrar, haciendo el throttling, nos podemos centrar en enviar esas impresiones que realmente están interesando al DSP o al anunciante. La escala, lo que hablábamos antes, cuanto más es capaz de concentrar a través de una misma tecnología, tanto algoritmos como toda la parte de inteligencia artificial, más va a trabajar en esa escala y más fácil va a ser que ambas tecnologías trabajen a la par por un mismo KPI. Y luego, por supuesto, tenemos un equipo humano que hace toda la parte de soporte, que da trainings en caso de que se necesite y, sobre todo, forma más en la parte desconocida, ¿no? Nos gusta que nuestros anunciantes o nuestros compradores sean conscientes de cómo funciona un SSP, que lo conozcan. Obviamente no lo van a usar en su día a día, pero sí que es bueno para saber cómo se realizan esas conexiones, cómo funciona, cómo es la jerarquía, dónde pueden estar los posibles puntos de fricción. Y lo mismo para los publishers. En la medida de lo posible, nos gusta conectarles mucho con los compradores para que puedan conocer qué es lo que ocurre por el otro lado. Y bueno, en el gráfico de la derecha os queríamos contar una encuesta que hicimos en mayo de 2022 en Estados Unidos, con una de las principales agencias de medios. En ella lo que estudiamos fue los principales SSPs que trabajan con esta agencia. Como veis, Pubmatic está en el top 2. Y el número de requests que recibían de esos SSPs y compararlo con el número de respuestas por parte del DSP que recibíamos nosotros para saber si había un poco de relación entre el volumen que nosotros enviábamos y el volumen que respondían. Como veis en el gráfico de la derecha, el DSP nos respondía a nosotros más que a ningún otro SSP en cuanto a las bid requests que les interesaban. Y esto es porque al aplicar la segmentación por el lado de la oferta, nosotros podemos predecir qué es lo que le interesa al DSP y pasarle únicamente aquellas impresiones a través de, pues, imaginaos como un canuto, una especie de tubería, les pasamos aquellas impresiones que sabemos que pueden ser potencialmente interesantes. Y el lado del DSP simplemente se dedica a hacer el famoso cherry picking de escoger únicamente las impresiones que le interesen para realizar esa campaña y llegar a los KPIs que necesiten conseguir. Y bueno, ¿cómo vemos nosotros el futuro de la cadena de suministro programático? Obviamente vamos a seguir trabajando en esa transparencia, a seguir evangelizando en el mercado de cómo puede el anunciante conocer todos esos pasos que va a necesitar para llegar a cierto inventario y todos los caminos que hay disponible, pero para nosotros es muy importante la parte de responsabilidad, ¿no? La parte de sostenibilidad. Por ello, en Pubmatic trabajamos sobre 5 puntos. Energías renovables, podemos decir que ya un 100% de la energía que utilizamos en nuestros data centers global es energía 100% renovable. Las emisiones de carbono, al final estamos muy enfocados en reducir esa huella de carbono en el ecosistema. Y para ello lo que hacemos es, hemos intentado reducir al máximo las queries per second, las QPS, en nuestros servidores, de manera que hemos podido apagar algunos de ellos trabajando con menos servidores en activo, pero con más volumen de impresiones. Eso reduce considerablemente el número de llamadas y el número o el consumo de energía. Optimizamos el tráfico, como os comentaba. Si nosotros somos capaces de hacer el throttling cuanto antes posible dentro de esa cadena programática, una vez que recibimos la impresión por parte del publisher, se realizan menos llamadas porque no ofrecemos esa impresión al DSP. Entonces, con nuestros algoritmos que estamos constantemente optimizando con nuestra machine learning, lo que hacemos es predecir qué impresiones sabemos que no se van a monetizar y directamente no ofrecerlas al DSP, reduciendo considerablemente el número de llamadas. El tema de reciclaje, intentamos reducir al máximo el gasto o el despilfarro de landfill y también pues, todo lo que podemos reutilizar por parte de nuestros data centers, por supuesto que así lo hacemos. En cuanto a los partnerships, intentamos trabajar de manera global con aquellos vendors que piensan de manera un poco parecida, que tienen una estrategia parecida a nosotros en los próximos 5 años en cuanto a la sostenibilidad. Y además hemos desarrollado ahora unos paquetes que llamamos Curated Marketplace verdes, green. De lo que se trata es de ofrecer a los compradores opciones de compra de inventario mucho más sostenible. Y la manera en la que lo hacemos es controlando mucho el número de tecnologías
que usan esos publishers, de manera que a lo mejor un comprador puede decidir si comprar a través de un publisher que esté conectado únicamente a 10 DSPs, a 10 SSPs, perdón, o a 5 SSPs, de manera que se reduzcan las llamadas y por tanto la emisión de carbón sea mucho más baja. Y bueno, por último, como wrap-up, nosotros vemos la cadena de suministro programático del futuro como algo que va a generar muchísimos mejores resultados para tanto publishers como compradores. Ese control va a permitir que las campañas se entreguen de una manera mucho más eficiente y al final de lo que se trata es que ambos agentes de la compra, publishers y compradores, maximicen al máximo su rendimiento y sus revenues. Entonces, nosotros basamos este desarrollo de la cadena de suministro programática del futuro en base a la omnicanalidad, a la targetización, al valor que ambos pueden añadir curando con esa data el inventario y sobre todo la responsabilidad social que puede tener la empresa en cuanto a pues, lo que hemos hablado, ¿no? Al medio ambiente, a trabajar de una manera más consciente por ambos lados y eliminando esas llamadas innecesarias que podemos estar generando contaminación al medio ambiente. Y nada, hasta aquí la presentación. Cedo la palabra a Miguel. Sí, muchas gracias, Nadia, muy interesante. Y nada, si queréis, podéis hacer, si queréis hacer algún tipo de pregunta, tenéis abajo en preguntas y respuestas y por ahí podéis ir planteando si tenéis alguna duda, alguna pregunta que queráis hacer, ¿no? Y bueno, ahora pues eso, queríamos hablar un poco con nuestro invitado, con Quique, y que nos contase un poco desde su punto de vista cómo ve todo esto. Así que, Quique, si quieres, cuéntanos un poco también cómo es vuestro negocio desde el punto de vista del publisher y demás, y luego si quieres pues te voy haciendo algún tipo de pregunta. Genial, muy bien. En primer lugar, Miguel, nada, agradecerte sobre todo pues, la invitación a este webinar. Igualmente vuestra partnership. Realmente no podemos estar sino que más de acuerdo con vosotros. Estamos totalmente alineados en todo lo que se refiere a lo que es la data, el exchange, no solo eso, sino también con el tema de la sostenibilidad. Entonces, bueno, nosotros somos un publisher no muy al uso porque tenemos tecnología propia que nos diferencia un poco en el sentido de que, bueno, pues nos acercamos más a la tecnología que acabáis de exponer y que Gadea ha explicado muy bien. Realmente nosotros, la cadena de suministro, como bien sabes, pues es algo muy importante, todo lo que es la transparencia, el poder ofrecer a los compradores, a las agencias y anunciantes, poder darle esa trazabilidad de lo que es nuestro inventario, pues eso es sobre todo muy importante para nosotros. Como miembros también de la Europe Transparency and Consent Framework, en el que estamos trabajando también con muchas otras grupos de trabajo dentro de la EAB en temas de trazabilidad y nuevas soluciones de cara al futuro, que es apasionante realmente con todo lo del Omnichannel, el tema de cookieless. Entonces, pues ahí estamos trabajando en muchos grupos de trabajo que, bueno, pues estamos totalmente alineados con las nuevas necesidades y los nuevos retos que se plantean en el mercado. Obviamente, desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista del publisher, es un poquito más farragoso desde el inicio legal porque tenemos que cumplir el compliance con todas las políticas que hay de GDPR, el CCPA de California, que ahora a partir de enero también se restablece otra vez una nueva legislación que endurece un poco más las condiciones y luego, bueno, pues lo que tratamos de dar al usuario, que es el final el que tiene que tener una experiencia de usuario, pues darle las mayores opciones de que él pueda gestionar su data, cómo se va a utilizar su data, más allá de lo que son, obviamente, pues estaríamos hablando de las cookies técnicas, que estaba hablando también muy bien de antes de ellas, como el Device ID, el IP, para la geolocalización y demás, que es necesario, obviamente, para poder servirle o para poder darle una experiencia plena a ese usuario. Y bueno, ofrecerle unas opciones con mayor granularidad, ¿no? más granulares, que pueda segmentar y pueda elegir
cómo se va a hacer ese tratamiento de esa data, ¿no? En ese sentido, bueno, pues ahí hay que hacer una inversión tecnológica muy importante, se requieren aportar recursos, que es la parte más importante o a la que le dedicamos más tiempo también nosotros para cumplir con todas las necesidades y todos los requisitos de lo que es el ATXT, el Search JSON y toda la cadena que hay por detrás para poder tener y ofrecer esa trazabilidad a lo que es el ecosistema del consumo, en este caso, tanto de vídeo como de display. Entonces, bueno, pues como te adelantaba, no podemos más que estar más que alineados con vosotros en todos los sentidos y luego, aparte, nuestra tecnología también está basada en Machine Learning con todos nuestros algoritmos y lo que hace es plenamente pues, lo que habéis comentado, analizar lo que vosotros nos pedís, lo que se está demandando, lo que se está comprando, lo que el anunciante busca para no ofrecerle nada más que el inventario que está buscando, con lo cual, pues bueno, pues también eso facilita pues, a mejorar el ecosistema, a mejorar el rendimiento de los servidores y finalmente pues redunda en una mejor ejecución, eficiencia y reducción de costes, que al final pues también a nivel energético, como que no, tiene todo lo que es en realidad a lo que es la huella de carbono, la reducción de consumo eléctrico pues, y el calentamiento de los servidores, que obviamente pues ayuda también mucho en este tema. Más o menos a grandes rasgos, Sí, la verdad que... estamos totalmente alineados tanto en la parte nuestra como publisher, como vosotros que nos ayudáis a llegar a los anunciantes y les ofrecéis todo nuestro inventario de la forma más transparente posible. Sí, sí, has hecho una introducción que has cubierto un montón de cosas, pero bueno, vamos a intentar aterrizar un poco y hablar de cosas. O sea, por ejemplo, con el tema de la omnicanalidad, o sea, vamos viendo un poco punto por punto, ¿no? O sea, ¿cómo trabajáis vosotros esa omnicanalidad? O sea, ¿qué tipo de pantallas estáis Bueno, nosotros utilizando? estamos enfocados sobre todo Pues, a todos los devices, sobre todo pues estamos muy enfocados también con el tema de CTV. Y claro, nosotros ahí lo que detectamos o lo que ofrecemos al cliente es, por un lado, poder targetizar de dónde viene ese tráfico para poderlo ofrecer, ¿no? Si es un tráfico que viene por una tablet, si es un tráfico que viene de una Smart TV, si es un tráfico que viene web, todo eso poderlo facilitar, poderlo de la forma más transparente y luego pues poder aplicar todo lo que son las opciones de medición y atribución para poder facilitaros además y aprovechar de todo este omnichannel, de estas nuevas sinergias que surgen entre dispositivos que, bueno, en un mañana yo pienso que vamos a poder aplicar y aprovechar a un mayor número de tecnologías, ¿no? Por ejemplo, con los relojes inteligentes, con las tablets. Entonces, todo eso nos ofrece realmente una información ingente que tenemos que canalizar, que se tiene que analizar y que se tiene que tratar igualmente siguiendo las distintas normativas que se aplican en cada país. En este caso, pues, teníamos hablando de Estados Unidos y de Europa, y siguiendo esas normativas, pues poder ofrecer al usuario una experiencia de usuario plena, pero para que él pueda facilitarnos la data que ellos consideren necesario y nosotros a su vez poderla transmitir en tiempo y forma a vosotros para que podáis ofrecerla a los anunciantes y finalmente ellos puedan, como está explicando muy bien Gadea, seleccionar qué clúster, qué tipo de inventario quieren dependiendo obviamente de sus KPIs, de los objetivos de la campaña y como final objetivo de maximizar ese ROI, maximizar esa inversión y que no se pierda un solo euro, un solo dólar en lo que es la cadena de transmisión, que es de lo que se trata, trabajar todos conjuntamente para mejorar esa experiencia de usuario por un lado y también los rendimientos y la inversión que se realiza por parte del anunciante. muy interesante.
Hablando un poco más en concreto del tema de la data, o sea, ¿qué tipo de estrategias, qué tipo de data estáis utilizando? ¿First party data? ¿Hacéis data de terceros? ¿Cómo estáis afrontando todo el tema, eso, si trabajáis con identificadores únicos y demás? Si nos puedes Y bueno, comentar un poco sobre esto. como aquí sabéis bien, bueno, dependiendo del device, nosotros de lo que es tenemos distintas opciones, ¿no? Por ejemplo, en la parte de para in-app y sobre todo la parte de in-app, web y demás, utilizamos a través del SDK. Sabes que han sacado ahora mismo también la IAB Lab, lo que es un nuevo sistema de medición estandarizado para que, bueno, pues se siga, gracias a ese software, ese paquete que se facilita, pues estemos bajo unos estándares de medición y que podamos facilitar esa third party viability, esa verificación de medios, tanto en vídeo web como en lo que es en la parte de nativo de aplicaciones, dentro de todo lo que es los distintos environments. Eso quiere decir que por nuestra parte, pues trabajamos tanto con la first party data, obviamente propia del publisher, como muchas veces utilizamos third party data proveniente de algunos DMPs, pero claro, para complementar pues lo que es esa demanda que se nos hace por nuestro lado. Por el otro lado, por la parte de CTV también estamos usando sobre todo lo que es los tracking pixels, pero bueno, se está complementando dependiendo de cada plataforma, porque hay algunas como que todavía no están adscritas o no funcionan lo que es el SDK para el tema de la trazabilidad. Por ejemplo, Roku, Amazon Fire, otras plataformas que están todavía en desarrollo. Y bueno, dependiendo de cada plataforma, pues usamos una tecnología para poder recopilar, como digo, esa data y poderla ofrecer en tiempo y forma a vosotros para que se pueda servir con total transparencia y se puedan realizar pues, las distintas inversiones dependiendo de la campaña que se quiera realizar. Y esto que hemos comentado, que Gadea comentaba antes, ¿no? de que esa data sea mejor activarla desde la parte más cercana al publisher que desde la parte de la compra de los DSPs y demás, ¿cómo lo ves tú? Es esencial porque cuanto más te acerque, si nosotros partimos de una buena ejecución y está bien captada esa data, claro está, que aquí partimos siempre de la base de que el usuario pues dé sus consentimientos, ¿no? Si tú tienes ese consentimiento, pues ya puedes facilitar esa data, ¿no? Nosotros lo que tratamos de hacer, de hecho ya hay muchos desarrolladores de juegos que están haciendo de forma más granular, ofrecerle opciones a sus usuarios de que puedan abrir más o menos esa data, que al final lo que nos redunda a nosotros es el poder ofrecer una experiencia más personalizada, ¿no? Lo que se ha cambiado es un poco el paradigma de lo que es un anuncio general, estandarizado para todas las audiencias, a un anuncio más personalizado, más ad hoc, realizado exclusivamente para esa persona que es la que está viendo, recibiendo el anuncio en ese momento. Eso se consigue gracias, pues bueno, a que desde el inicio, desde la parte del publisher, podamos targetizar bien ese tráfico, podamos tener o recopilar el mayor número de data que ellos nos permitan, como he dicho anteriormente, siguiendo todas las normativas en cada país y luego siguiendo todos los estándares que se marca sobre todo desde la IAB. Y a partir de ahí, pues bueno, pues hay una data básica que es técnica, que es necesaria y es imprescindible para poder trasladar ese tráfico. Y luego, pues el resto de opciones que se le pueda dar, si cuantas más opciones consigamos mejorando esa experiencia de usuario y que el usuario, pues como pase muchas veces que entramos en una página, nos sale el consentimiento y le damos así dependiendo del medio en el que estemos, del medio en el que estemos navegando, de lo que estemos usando, de la confianza que nos aporte ese medio o porque vamos con prisa ese día y le damos que no o no lo leemos. Entonces, se trata de que, bueno, de tratar de evangelizar también y explicarle al usuario que su experiencia, su navegación puede ser mayor o menos satisfactoria dependiendo de
cómo él quiera customizar o cómo él quiera setear esa gestión de su data personal. Entonces, pues también, igual que existen pues, el modelo de rewarded video y demás, se puede beneficiar de ciertas promociones, de ciertas campañas que le pueden llegar a él más interesantes que si no tiene esa data, no la podemos gestionar o no nos la ofrece, no nos la comparte, entonces le llegará de forma más genérica y le llegarán a él campañas que quizá no sean de su interés. Entonces yo creo que está ahí la clave, el tener esa relación con el usuario, saber evangelizar y explicar mejor que una buena gestión de su data le facilita a él o le da también, le redunda en su beneficio, ¿no? Porque tiene acceso a mejores campañas, mejores promociones, mejores productos, unos impactos que le pueden interesar más. Yo pienso que ahí está la clave, que está el kit y por supuesto desde cuanto más se acerque a lo que es el publisher, que es de donde es el inicio de ese tráfico, mejor resultados tendremos. Entonces, por eso tenemos tan buenos resultados conjuntamente, porque estamos totalmente alineados y partimos de una muy buena base. Fenomenal, Quique. Pues muy interesante todo lo que comentas. No sé si tenemos alguna pregunta por ahí. Sí, un par de preguntas. Creo que nos da tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Vale. A ver, María González nos dice que, bueno, una pregunta para Quique, que ¿cómo ves tú, desde el punto de vista del publisher, que los SSPs estén dando acceso a los compradores a sus tecnologías vía las plataformas que, bueno, como la que hemos visto? Bien, ¿no? Todo avance, toda transparencia es buena, obviamente. Cuanto más, como acabamos de hablar, cuanto más podemos acercar y a lo que es o centrar el foco dentro del inicio de ese tráfico, del inicio de esa experiencia de usuario, y podamos facilitar más información, más transparencia y que haya esa trazabilidad, mejores resultados, mejor eficiencia, mayor optimización de ese canal vamos a tener. Entonces, yo pienso que todas las sinergias, todas las interacciones siempre son buenas. Estamos abiertos. Un sistema abierto es lo mejor que puede haber, que no sistemas cerrados, clústeres cerrados en el que no se comparte información. Al final, el tener algo en exclusiva con informaciones cerradas, al final estás cerrándote o quitándote oportunidades en nuestro caso de negocio, y en el caso de los anunciantes, pues les estás cerrando un poco esa libertad que tengan ellos para poder elegir y decir, mira, pues me quiero anunciar aquí en este medio porque este medio me da toda la información, es un medio transparente y apuesto por invertir mi presupuesto de advertising en esta plataforma, porque es más transparente. Entonces, cuanto mayor sea el flujo de comunicación, más información se comparta, mejor. Claro que para eso tiene que haber unos estándares, como estamos hablando, unas normativas y bueno, pues que al final son las máquinas las que se hablan y las que se entienden, ¿no? Lo que hemos estado hablando antes, los algoritmos, ¿no? El machine learning, ¿no? Todo el tema de programática está basado en esto. Entonces, cuanto mejor sea esa dinámica entre las partes, mejores resultados tendremos todos. La transparencia, por supuesto, siempre ayuda para conseguir eso. Vale, y ahora Gonzalo nos pregunta si ves mucha mejora en esa supply chain del futuro, si crees que queda mucho para avanzar, si crees que estamos llegando a un punto donde ya la transparencia está más o menos clara por ambas partes, o cómo lo ves tú. Hombre, tenemos muchos retos de cara a que, bueno, pues están creciendo distintos soportes, distintos formatos, tenemos como hemos discutido anteriormente el tema de Omnichannel, hay mucha sinergia, mucha data que se podría aprovechar y hay que tener mucha responsabilidad por eso, porque es realmente este futuro es muy interesante, es apasionante, pero claro, implica tener mucha responsabilidad a la hora de poder gestionar y de poder desarrollar esos programas de medición y de atribución que son necesarios para poder
hacer el seguimiento de esa data y poder, por así decirlo, aprovechar al máximo todo su rendimiento. Eso es lo más importante. Vale. Y la última que tenemos, ¿cómo verías de viable, o sea, cómo ves de viable a día de hoy todo el tema de la sostenibilidad ecológica? Porque es verdad, nos plantea la pregunta que desde un punto un punto de vista en el cual siempre se tiende a tener cuantas más conexiones posibles mejor para poder pues tener más opciones, el hecho de movernos a un modelo mucho más sostenible donde estemos limitando el número de tecnologías conectadas puede a lo mejor limitar un poco. ¿Cómo ves tú esto? Hombre, aquí es el pensamiento que tengamos cada uno. Yo pienso que todo ayuda, ¿no? Cualquier gesto ayuda, desde que te levantas por la mañana temprano, el que no tire un papel al contenedor de reciclaje correcto, cada gesto ayuda, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros desde nuestro punto de vista estamos poniendo nuestro granito de arena. Como muy bien hacéis vosotros igualmente al hacer esa selección y ofrecerle al anunciante ya un inventario preseleccionado de calidad, con transparencia, para que puedan ellos tranquilamente decidir y elegir qué es lo que van a comprar. Nosotros también os escuchamos desde nuestro lado y tratamos de identificar qué es lo que estáis demandando, qué es lo que el anunciante quiere comprar, para así poderos ofrecer única y exclusivamente lo que estáis buscando. De esa forma, pues redunda en el beneficio de que dentro de la cadena pues tenemos mejor eficiencia, ¿no? No hay tanto consumo en las llamadas a los servidores, no se recalientan tanto, no hace falta aires acondicionados para tener tantos servidores más fresquitos. Entonces todo esto redunda un poquito en esa huella de carbono, ¿no? Nosotros creo que hemos datado entre un 10 y un 20% de lo que se puede ahorrar a nivel energético con nuestro machine learning, ¿no? con nuestra tecnología de inteligencia artificial. Gracias a este sistema, pues bueno, pues reducir un poquito eso y mejorar lo que es todo lo que es el proceso, optimizarlo para tener reducir en este caso la huella de carbono. Yo creo que todo suma y lo que podamos hacer desde nuestro lado, con independencia de que tengas más o menos conexiones, porque si al final tú lo que estás haciendo es, aunque tengas 2 conexiones, esas 2 conexiones las estás petando, enviando muchísimo inventario sin control, sin saber lo que envías ni nada, mientras que tú, por otro lado, puedes tener 3 o 4 o doble de conexiones, 4 conexiones, pongamos por ejemplo, pero estás aplicándolo de forma inteligente, con tu inteligencia artificial, pues puedes tener la mitad del consumo que están efectuándose con las 2 condiciones, sin las 2 conexiones, sin tener esas premisas, ¿no? Sin tener esa tecnología de por medio, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que es importante y que siempre suma, y que lo que podamos aportar desde nuestro lado estemos para salvar un poco. Y como estamos actualmente con el tema de la energético, pues mejor. Sí. A mí, por añadir un pequeño punto aquí, un poco por alusiones, me gustaría señalar que desde el punto de vista del comprador, el que se reduzca el número de tecnologías tampoco lo veo como un problema como tal, porque como hablábamos antes, cuanto más concentres a través de una misma tecnología, mejor economía de escala vas a tener, mejor innovación. Entonces, todo tiene su punto, ¿no? Positivo y negativo. Como bien comentaba aquí, que cualquier pequeño gesto puede ayudar, pero no va a ser en ningún caso la sostenibilidad un problema para la consecución de objetivos, para gastar de manera eficiente y demás. Sí. Muy bien, muy bien. Yo creo que son y 55, hemos estado ya 55 minutos aquí y yo creo que es suficiente. La verdad que es súper interesante, Quique, saber de primera mano, ¿no? de eso, cómo lo hacéis, y yo creo que ha quedado clarísimo también la presentación de Gadea, que ha sido muy interesante. Y nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí, agradecer a la IAB, a todos los participantes y nada, desearos un buen fin de semana, unas felices fiestas. Igualmente. Y nada, muchas gracias a todos y aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Muchas gracias. Gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.